La violencia hacia niños, niñas y adolescentes como problema social es recientemente nuevo y la visibilidad de esta problemática también es relativamente nueva. Entonces, todos los instrumentos que nos estamos dando tienen como, en realidad, un plazo, más allá de que hay gente que venía hace mucho tiempo trabajando, en 10 años, digamos, también como problema mundial. La convención lógico. Es lo que ampara y en Uruguay, también en el 2007-2008, nosotros promulgamos la ley contra el castigo físico humillante. Y eso es bien importante. Respecto al trabajo con las familias, bueno, trabajar con la primera infancia, en pautas de crianza, en poder ver cómo se resuelven los conflictos, sabiendo que cuando hay violencia doméstica hacia las mujeres, también hay violencia doméstica hacia los niños, niñas y adolescentes, que son testigos en alguna medida de esa violencia, aunque no sean los directamente afectados desde el punto de vista físico. El tema no es ir a lo simplista de que yo no le puedo decir nada a mi hijo cuando está haciendo una acción que no corresponde. Eso no es así. Lo que nosotros, cuando hablamos de castigo emocional, estamos hablando de cuestiones como muy humillantes. Y nosotros cuando ponemos que son el 50% de las situaciones emocionales, es por un tema de categoría, porque en realidad son cómo nos ingresan las situaciones. Porque nosotros, el maltrato emocional es el 100%. Cuando vos tenés abuso sexual, cuando tenés maltrato físico o cuando sos testigo de violencia doméstica, siempre estás recibiendo maltrato emocional. Pero a mí, sobre todo cuando hacemos estas notas, no es que los padres no puedan poner límites en realidad a sus hijos, ni operar con ellos, ni decirle qué es lo correcto o lo no correcto. Y a veces un padre se zarpa, por decirlo. Claro, el tema es cómo nosotros podemos en realidad regular eso y cómo nosotros mejoramos nuestros vínculos de convivencia, porque los vínculos de mala convivencia en la familia son los que después se reflejan también en toda la sociedad. Por supuesto. Es parte de eso, o sea, y a veces la mala convivencia en la sociedad permea en realidad a las familias, es como porque en realidad son las situaciones de abuso de poder, de que los más fuertes en realidad ejercen presiones presión o maltrato sobre los más débiles y bueno, en realidad los niños, niñas y adolescentes y las mujeres en definitiva terminan siendo los sectores más vulnerables. Desde que planteamos el informe y planteamos quién es el agresor, obviamente que hay una predominancia del sexo masculino, que también en el tema del abuso sexual es el sexo masculino. También debemos decir que hay una feminización en realidad del abuso sexual, porque nosotros vemos un despegue. Si vemos en las primeras etapas de vida, tenemos que son un 46 o un 55% el maltrato hacia varones y hacia niñas, y cuando empieza la adolescencia, ahí se despega la feminización, como decimos nosotros, del tema de la violencia y el abuso sexual. Debemos ser sinceros y decir que muchas veces hay un subregistro del abuso sexual masculino, y eso a nosotros nos preocupa, porque si bien todos estos temas son silenciados, como puede ser el abuso sexual intrafamiliar, en el caso de los varones todavía en realidad culturalmente es peor, entonces no siempre se denuncia, no siempre las familias en realidad lo plantean como un problema y los propios chicos tampoco los plantean por un problema porque lo que implica para cualquier niño una situación de abuso. Y creo que en el sexo masculino también en realidad se problematiza mucho más. O sea que nosotros consideramos que debemos tener un subregistro y por eso es el desbalance tan grande. Como sociedad y a los que en realidad no ejercemos violencia, nos cuesta mucho pensar en realidad que alguien que el progenitor directo pueda ser en alguna medida el maltratador o el violentador. En este caso, de las intervenciones que nosotros tenemos que un 34% es el padre biológico de los niños y creo que es un 14% este año la pareja de la madre. Sí, también es cierto, debemos decir que aumentó un poco la detección que nosotros tenemos de maltrato femenino hacia sus hijos. Eso también es una realidad. Pero tiene que ver también con la captación y con que una cuestión que tampoco nos agrada es que, bueno, que tenemos muchas jefaturas femeninas, las mujeres se hacen cargo de sus hijos muchas veces solas y donde la presencia masculina o de los padres de los niños no está presente. Eso genera también una dinámica familiar particular.